Buenos días, estudiantes. Le damos la bienvenida a su clase de personal social. En esta semana vamos a continuar hablando de la historia del Perú. ¿Qué pasó con el imperio de los incas? ¿Qué pasó con el Tahuantinsuyo? ¿Fue conquistado por los españoles? ¿Llegaron los españoles? Pues vamos a conocer. Y te cuento que al llegar a América, los españoles encontraron nativos que les hablaron sobre un reino muy rico y poderoso, y ese era el Tahuantinsuyo. Así es. Y es que Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque se unieron para conquistar ese imperio. Te cuento que Luque obtuvo el dinero, Almagro consiguió los hombres y las armas, y Pizarro dirigió a los soldados. Te cuento también que en ese tiempo, cuando llegaron los españoles, el imperio de los incas estaba en guerra. Sí, los hermanos Huasca y Atahualpa se peleaban por el trono. Eso quiere decir que estaban en pelea porque quería uno de ellos gobernar el Tahuantinsuyo. Así es. Ya en esa pelea, en eso, ¿no? Al final Atahualpa ganó, pero ya ahí el imperio de los incas ya se había quedado desunido. A pesar que Atahualpa ganó, junto con su ejército, el pueblo, ¿no? El lugar, ese imperio prácticamente se quedó desunido. Al enterarse eso los españoles, ya, enterarse que Atahualpa había ganado, decidieron entrevistarse con él, con Atahualpa. ¿Dónde? En Cajamarca, ¿ya? Pero Pizarro decidió tenerle una trampa. Le hizo una trampa, sí, a Atahualpa junto con su ejército. Y es así que, tú sabes, los españoles llegaron al Perú con sus armas, sus propias armas, su caballo, todo. Y que con ayuda de caballos y armas de fuego, Francisco Pizarro y sus soldados lograron capturar a Atahualpa. Y eso fue en el año 1532. ¿No? Lo cogen prisionero a Atahualpa, pero Atahualpa sabía cuál era la intención de los españoles, porque ellos venían a quererse posicionarse, ¿no? Porque querían el oro, la plata, todo ello que había en el imperio. Entonces Atahualpa le ofreció a Pizarro que le iba a dar oro y plata en cambio de su libertad. Sí, pero lamentablemente, ya, a pesar que le hizo esa entrega, ¿no? Por un gran rescate, él fue ejecutado. Así es. Y lamentablemente, al caer el Tahuantinsuyo, la vida de los antiguos peruanos, ¿no? Cambió para siempre. Y finalizado ya la conquista, ¿no? En la sierra, Francisco Pizarro fundó la ciudad de Lima, ¿no? Como la capital de Perú, así es. ¿Qué cambios hubo durante la colonia? Pues te cuento que el Tahuantinsuyo pasó a formar parte de España con el nombre de Virreinato del Perú, ¿ya? Donde su máxima autoridad era el virrey, quien representaba al rey. ¿Ya? Los europeos, en su mayoría españoles, se dedicaron a la organización y gobierno del virreinato. Sí, te cuento también ahí, ¿no? De que eh, llegaron al Perú, llegaron muchas personas allá a quedarse aquí mismo en el Perú. Y te cuento también, ¿no? De que, por ejemplo, los africanos vinieron ya aquí al Perú, pero como esclavos a trabajar en las minas y en las haciendas. Sí, vinieron a trabajar. Así mismo, te cuento, ¿no? Que el español se convirtió en el idioma oficial. Y es así que empezaron, ¿no? A pesar de ello, también los españoles trajeron su religión, ¿sí? Y se empezó a enseñar la religión católica. Y es así que se juntaron en el Perú tres grandes grupos culturales: los indígenas, los europeos, ¿no? En su mayoría eran españoles, y los africanos. Cada uno aportó, ¿qué? Sus creencias, su arte y sus costumbres, lo que hizo que el Perú
¿no? O prácticamente que nuestra cultura sea rica, ¿no? Se enriqueció. Pero te cuento también que justamente, ¿no? Para que los españoles puedan enseñarle, ¿no? La religión católica, tuvieron que aprender, tuvo que aprender el idioma del quechua. Sí, los sacerdotes aprendieron el quechua para poder dirigirse, ¿no? A cada uno de los indígenas, los que vivían ahí, para hablarle de la religión católica. En ese entonces quien estaba encargado, ¿no? Quien estaba gobernando el virreinato era Francisco Toledo. Él era el virrey organizador, encargado, así es, encargado de lo que se estaba haciendo. Entonces te cuento que durante los primeros años, durante los primeros años ahí de la colonia, las autoridades españolas tuvieron problemas para gobernar a los habitantes del Perú. Por eso, por ello, ya el rey de España envió a Francisco de Toledo, sí, el que te enseñé aquí en la imagen, ya, lo enviaron al Perú para que pueda organizar el virreinato. Toledo, él, dictó leyes y estableció un sistema de trabajo para los nativos, ¿ya? Y organizó el cobro de los impuestos. Empezaron a cobrar todo lo que ellos hacían y reunió a la población nativa en pueblos llamados reducciones. Así es. Entonces, como la vida la vida del Perú cambió totalmente cuando fue conquistado por los españoles, ya, te cuento que en ese tiempo, ya, durante la colonia, los indígenas tenían más obligaciones que derechos, sí, y esto originó, ya, que se iniciara una lucha en contra de la independencia porque ellos se sentían muy oprimidos, no podían manifestar o expresarse cómo se sentían. No eran solamente esclavos, trabajar y trabajar, y el esfuerzo que ellos hacían no era recompensado. ¿Te das cuenta? Y es así, ¿no? Donde Túpac Amaru II dirigió la rebelión más grande contra las autoridades españolas. Sí, Túpac Amaru II no quería que se cometieran más abusos contra los indígenas. Así es, él decía, no, las injusticias contra mi pueblo deben de terminar. ¿No? Debe. Entonces él organizó a un gran ejército, ¿no? Y se enfrentó a los españoles y los venció en varias batallas. Sí, en varias batallas lo venció, pero lamentablemente lo tomaron prisionero y lo ejecutaron. Pero su valentía, su ejemplo, te cuento, que animó a otras personas a luchar por su independencia. Pasaron algunos años y los pueblos americanos, ya te cuento, decidieron unirse para luchar por su libertad. ¿Te das cuenta? Entonces, a pesar que lamentablemente Tupac Amaru murió, lo ejecutaron, los demás pobladores indígenas tomaron esa fuerza, ese coraje para poder luchar por su libertad. Y luchando por su libertad, te cuento, ¿no? Quien también acompañó al Perú fue José de San Martín y Simón Bolívar. Ellos fueron los que lucharon por la independencia de América y Perú. El general San Martín derrotó a los españoles en Chile y se dirigió al Perú. También el general Simón Bolívar derrotó a las fuerzas españolas en las batallas de Junín y Ayacucho. Y es así que San Martín declaró la independencia del Perú el 28 de julio de 1821 y dijo, el Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Ese día fue un día de gloria, un día de gozo, donde en ese momento toda esclavitud, toda maldad se acabó. Volvieron a ser libres las personas que habitaron ahí. ¿Cómo cambió la vida al comenzar la República? ¿No? La República es la etapa de la historia del Perú que estamos viviendo, es la que estamos hoy en día, ¿no? A partir de ese momento de la proclamación de la independencia, dejamos de ser gobernados por el rey de España. Se acabó la esclavitud y de ese momento todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Y ya los ciudadanos eligen a sus gobernantes. Y es lo que pasa hoy en día, ¿cierto? Así es.
Bueno, a diferencia que hoy en día los ciudadanos somos los que elegimos, votamos por quienes queremos que gobiernen, ya sea nuestra localidad, nuestro país. Por eso es muy importante ser responsable con nuestro voto, porque las personas que nosotros elegimos van a ser las personas que van a ayudar a que nuestro país, ¿no?, esté cada día mejor. Y, y en los derechos, hoy, hoy por hoy, todos tienen derechos y obligaciones que tienen que cumplir, ¿no? Derechos y obligaciones que en sus tiempos, ¿no? En la historia del Perú no hubo, ¿no? Era muy limitado, pero que hoy en día sí existe esa igualdad para todos. ¿Te das cuenta? El Perú tuvo una historia muy bonita en la cual tenemos que sentirnos orgullosos desde la llegada de los primeros pobladores al Perú hasta el día de hoy. Y está en nuestras manos seguir formando y seguir formando, ¿no?, la historia del Perú. ¿Cómo quieres tú que continúe la historia del Perú? Que sea justa, llena de paz, ¿verdad? Donde todos de una u otra manera podamos coger un poco de cómo se vivía en el tiempo de los incas, ¿verdad? Todos bien organizados, cada uno con sus tareas, que también lo vemos hoy en día en la actualidad. Muy bien, corazón, espero que esta clase de la historia del Perú te haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima sesión.